Tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con la serie de videos, el día de hoy realizaremos el circuito OR, recordándoles que se suscriban y denle like a nuestro canal en YouTube. Pónganse cómodos que iniciamos. Para ello vamos a necesitar lo que es la respectiva alimentación, que lo tenemos en esta parte. Primeramente insertamos lo que es línea neutro. Nuevamente vamos a utilizar lo que es el respectivo termomagnético con el cual vamos a ir realizando lo que es la respectiva protección de nuestro circuito, para luego ir teniendo nuestros respectivos pulsadores. En este caso vamos a necesitar dos pulsadores, dentro de los cuales van a ser normalmente abierto, y estos van a estar en paralelo. Entonces de esa forma tenemos lo que son nuestros dos pulsadores, y lo que a continuación vamos a tener también para esta conexión es el respectivo contacto auxiliar normalmente abierto. Entonces con este contacto auxiliar normalmente abierto también va a ser parte de nuestro circuito de control. Ahora vamos a utilizar lo que es la respectiva bobina del contactor, y para ello ya vamos a necesitar también un piloto de señalización. Este piloto de señalización, el cual nos va a indicar el respectivo funcionamiento de nuestro circuito. Entonces, una vez que ya tenemos todo el circuito, a continuación lo que realizamos es realizar la respectiva conexión de nuestros conductores hacia los respectivos elementos de nuestro circuito de control. De esta forma entonces realizamos el pulsador S1 y también el pulsador S2, que tiene que ir tanto hacia la bobina del contactor como hacia el pulsador S1 normalmente abierto. A continuación de un contacto normalmente abierto también va a ir a lo que es nuestro piloto de señalización. Una vez que ya hemos realizado la parte de lo que es la línea, ahora vamos a conectar neutro. Entonces de la misma manera vamos a conectar a lo que es la bobina del contactor, como también hacia el piloto de señalización. Una vez que hemos realizado esta conexión, a continuación le denominaremos Q1 a nuestro termomagnético. En este caso este va a ser un S1. También vamos a tener un S2 para la bobina del contactor, que va a ser un respectivo KM1, para el contacto auxiliar normalmente abierto, que va a ser KM1, y para el piloto de señalización, que va a ser H1. Entonces de esa forma ya tenemos nuestro circuito, y lo que nos faltaría por realizar es nuestra tabla de verdad. Entonces nuevamente tenemos de esta forma y lo vamos a dividir. Lo colocamos en esta forma, que va a ser S1. También vamos a tener un S2. Un S2, y también vamos a tener, para verificar lo que es la tabla de verdad, un H1. A continuación lo que vamos a llenar es lo siguiente, ¿no? Que serían ya nuestra tabla de verdad, que en este caso va a estar con 0, 1, 0, y 1. A continuación seguimos para S2, que en este caso va a ser 0, 0, 1 y
1. Una vez que tenemos nuestra tabla de verdad, a continuación vamos a ir verificando cada una de estas condiciones. En este caso nos indica que S1 y S2 tienen que estar normalmente abiertos. Como están normalmente abiertos, entonces H1 está apagado, y si está apagado, entonces vamos a insertarle un 0. Pero ¿qué pasa si es que yo pulso S1? Si pulso S1, la corriente va a circular por el conductor, va a pasar por el termomagnético, van a seguir los electrones y por lo tanto va a cambiar nuestro pulsador a normalmente cerrado, con lo cual va a circular los electrones hacia la bobina del contactor, lo cual lo va a excitar y por lo tanto el contacto auxiliar normalmente abierto va a pasar a normalmente cerrado. Por lo tanto, en este caso vamos a tener un 1. De la misma manera, cuando pulsemos S2, la corriente va a circular por lo que son los respectivos conductores que van a contactar entre el pulsador y lo que es el termomagnético, y por lo tanto va a excitar la respectiva bobina del contactor. Por lo tanto, lo va a activar nuestro respectivo piloto de señalización. Y finalmente tenemos la última condición, en el cual nos indica si presionamos los dos pulsadores. Si pulsamos los dos pulsadores, entonces se va a excitar la bobina del contactor, por lo tanto va a cerrar el contacto auxiliar KM1 y por lo tanto nuestra tabla de verdad también va a ser 1. Entonces de esa forma tenemos nuestra tabla de verdad. A continuación lo que vamos a realizar es activar lo que es nuestro termomagnético y vamos observando la primera condición. 0, 0 va a ser 0. Pero ¿qué pasa si pulso S1? Los electrones van a seguir el conducto y por lo tanto va a excitar la bobina del contactor y va a seguir activando nuestro contacto auxiliar normalmente abierto y va a pasar a un contacto normalmente cerrado, lo cual nos indica que para apagar este piloto de señalización se tiene que desactivar, ¿no es cierto? Entonces de esa forma tenemos nuestro 1. Pero ¿qué pasa si yo pulso S2? Los electrones van a circular por este sector y por lo tanto va a excitar lo que es nuestra bobina del contactor y nuestro contacto auxiliar normalmente abierto va a cerrar. Por lo tanto vamos a tener un 1 o encendido de nuestro piloto de señalización. Entonces de esa forma es como está cumpliendo la condición 3. Pero ¿qué pasa si es que nosotros pulsamos los dos pulsadores? De la misma manera va a comenzar a circular la corriente tanto por S1 y S2, lo cual va a llegar a nuestra bobina del contactor y nuestro contacto auxiliar normalmente abierto va a ser un contacto auxiliar normalmente cerrado y por lo tanto se va a activar nuestro piloto de señalización. Entonces de esa forma es como se cumple nuestro respectivo circuito, que en este caso es el circuito OR. Entonces de esa forma se cumple el circuito OR. Síguenos en nuestro canal de YouTube, no te olvides en suscribirte y darle un like. Más adelante tendremos los respectivos videos en controles automáticos, motores de arranque. También pasaremos a la parte de automatización industrial y posteriormente al área de neumática. Así es que te esperamos. Hasta la próxima.